Bueno, había una situación familiar con su papá que falleció, mi esposa, y Lira le dice que tenía que venir aquí al discipulado, a la iglesia, y que íbamos a recibir, pues, una palabra. Y cuando el apóstol dice que pasen la gente adelante, ella se para porque Lira le dice que se levante. Entonces Lira, agarrándolo por un lado, yo por el otro: si te levantas, nos separamos. Si te levantas, nos separamos. Y se levantó. Bueno, cuando ella pasó, viene la cosa. Llegamos a la casa y eso fue un show, un problema. Agarro y yo le digo: ya, listo, voy a llamar al abogado. Yo conozco un abogado que nos dio clase a nosotros y yo lo llamo. Y yo le digo: mira, te estoy llamando porque necesito que me separes de Claudia. Y él me dice: ¿cómo? Sí. Yo lo llamo y le dije: mira, quiero divorciarme. Y entonces él me dice: ¿de quién? Que yo sepa, yo nomás que te conozco una sola novia, que es Claudia, que desde que los vi aquí en la universidad, ustedes siempre han estado juntos. Y yo, por mí, no los voy a separar. Búscate otro abogado. Entonces Claudia se me queda mirando: ¿y qué te dijo? Y ahí, bueno, Dios empezó a orar en mí y no fue fácil con Raúl porque primero Lira me invitaba cuando eso el pastor Teto estaba y José, y un día me invitó a lo que era anteriormente que hacían unas reuniones de todos los hombres, pero yo no quería venir. No, como quien dice, no quería unirme a lo que era la iglesia, ¿verdad? Y luego empecé a entrar con el pastor Germán y ahí era cuando el pastor Germán me mandaron a atenderme con el pastor Raúl. Y bueno, ahí hubo una batalla, como dice Raúl, ¿verdad? Porque uno algunas veces ve al líder y lo ve con una estructura, ¿verdad? Y no es la estructura mental, natural, sino es lo que Dios ha puesto a través de esa persona, que tú tienes que ver el corazón. Tú no tienes que ver lo que es la estructura natural, tienes que ver lo espiritual. Y cuando empezamos a tener una relación y empezó él a expresarme lo que él sentía con el Señor, cómo oraba, cómo él se podía sumergir delante del Señor, ahí era que yo empecé a tener esa relación con el Señor. Claro, no fue fácil, como dice el apóstol, pero aquí estoy. Le doy la gloria a Dios porque me ha dado una casa, me ha dado un líder que en verdad me ha enseñado a pelear con lo que tengo, ¿verdad? Porque tengo que renunciar a yo, sino que sea Dios que mora en mí, y ese que Dios que está morando en mí mora en ellos, porque la palabra dice, ¿verdad?, que es de multiplicar, no de restar. Nosotros tenemos que más bien darle más al Señor y menos, como dice la palabra, menos de nosotros y más de Él. Yo doy gracias al Padre Todopoderoso por este camino que me ha señalado, pues, y con gusto lo sigo, y puso en mi pastor Raúl, pues, que fuera yo la persona, y agradecido con él por el crecimiento que me ha dado, agradecido con el Padre por el avance que he tenido, porque la idea es avanzar. La idea no es quedarse allí nada más escuchando una clase. No, vinimos al discipulado y listo para la casa, no. La idea es avanzar poniéndola en práctica. Y yo doy gracias a Dios porque fui elegido, pues, a través de Dios, que Dios puso en el corazón de mi pastor, llevar la palabra por Miranda, esas almas que están sedientas, los privados de libertad. Pero nosotros oramos para conquistar toda esa institución con el favor de Dios, y sean también los oficiales que ya estén, que reciban palabra del reino también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de ellos seguro que es un testimonio de lo que el Señor hace en la vida de la gente, ¿verdad? No les voy a preguntar porque sé que todos tienen una historia de
lo que Dios ha hecho en sus vidas y en sus casas. Si no, estoy seguro que no estarían aquí. Pero yo puedo ver, hermanos, en cada uno de ellos, yo puedo ver a un hombre que seguramente les ha costado entender algunas cosas, otras les ha costado rendirlas, pero finalmente todos hemos sido llamados a ser portadores de la gloria del Señor y darlo a otros lo que hemos recibido. La Biblia dice en Lucas capítulo 5 que el Señor se encontró con estos discípulos. Mire, dice que habían unos discípulos que tenían sus barcas en la orilla del lago y los pescadores habían descendido lavando sus redes. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estos pescadores acababan de llegar de su faena de pesca, estaban lavando las redes. El Señor se monta en una de esas barcas y desde la barca empezó a predicarle a la gente que estaba ahí a la orilla de la playa. Y cuando terminó de predicar, le dice al dueño de la barca, a Pedro, le dice: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón le dijo: toda la noche hemos estado trabajando, maestro, y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron? Dejaron todo y siguieron al Señor. Vale la pena dejar todo para seguir al Señor. Si yo les dijera a ellos que compartieran su historia, su testimonio, yo sé que ellos van a hablar del Señor y de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Pero esta mañana yo quise presentarlos porque es la tarea que hacemos en Ciudad de las Águilas. La gente cuando llega aquí llega como estos pescadores, sin esperanza, sin nada en las manos, sin oportunidad. Algunos llegan llenos de dolores, de heridas, quebrados, amargados, enojados. Algunos llegan enojados y la quieren pagar con el líder. Verás que sí, ¿no? Y la cosa es que Dios empieza a hacer una tarea, Dios empieza a hacer un trabajo. Y cuando uno empieza a ver la obra de Dios en esa persona, uno dice: gloria a Dios, porque Dios está obrando en ese hombre. Entonces, ellos no están aquí solo por religión, están aquí porque Dios hizo una obra en sus vidas y han aprendido a amar al Señor. ¿Qué hacemos en Ciudad de las Águilas? Recibimos gente todos los días, gente que viene mal, que viene quebrada, gente que viene lastimada, gente que viene confundida, gente que viene herida, deprimida, gente que viene perdida, y oramos por ellos, los recibimos y dejamos que Dios haga su parte. Cuesta mucho, es caro, es carísimo. Y hay discípulos que son, como yo digo, discípulos de alto mantenimiento, ¿verdad? Hay que todas las semanas hay que estarle haciendo mantenimiento, que mire que cómo andas, que cómo estás, que dónde estás, que no te vi, que por qué no viniste. Y todo el tiempo hay que estar. Pero hay unos que son diferentes, ruedan solitos, son como un Toyota, ¿verdad? Son todoterreno, para donde los tires allá van, y no piden mucho.
Pero hay unos que, mira, ¿tienes discípulos así? De esos que dicen, quisiera orar y mandárselo al Señor. Hay unos que son verdaderamente exigentes, pero la obra del Señor se va cumpliendo en ellos. Todo se radica en esto. Llegamos aquí con la intención de culpar a alguien, como acaba de nombrar el apóstol. Pero qué bueno es el Señor Jesucristo, que cuando Él se para delante de uno es como un espejo y dice: mira, te presento al culpable. Haga así. Haga así. Y esta oportunidad de decir: mira, tú necesitas ayuda, Él es la ayuda. Pero no me gusta. No te pregunté. Tienes un problema y Él es la respuesta mía para ti. Este hombre fue la respuesta de Dios para mí. Y le doy gloria a Dios. Y siempre están en mis oraciones mi apóstol y mi pastor, porque han sido la respuesta de Dios para mí, para hacer el diseño de Dios, para hacer el diseño de Dios. Amén. Y en este punto, ciertamente, ¿qué les digo a todos ellos? Como aprendí: cree. ¿Usted cree que yo puedo cambiar? Cree. Porque el que te trajo lo puede hacer. Es hermoso lo que Dios hace en la vida de cada quien, de cada uno de estos hombres, de cada uno de ustedes. Ciertamente no es una tarea fácil, no es sencillo. Uno se cansa, se agota, pero cuando entiende que no entiende que no es con nuestras fuerzas, sino con un propósito, que es el Señor que nos ha traído a cada uno de ellos, que es el Señor que los ha traído a cada uno de ustedes. Usted puede decir ahorita: no puedo con mi carácter, no puedo con mi forma de ser, no tolero a la persona que tengo a mi lado, incluso, como dice, me caes mal. A veces pasan esas cosas, pero el amor todo lo puede. Cuando uno ama y ama lo que el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces uno puede decir: yo voy a levantar a este hombre, yo voy a levantar a esta mujer, yo no lo voy a dejar solo, porque lo hacemos por amor. Y más que el amor, el agradecimiento. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando tú ves lo que Dios hace en tu vida cada día, en tu corazón. Yo también fui discípulo, también llegué escondiéndome, sentándome en las últimas filas. No quería compromiso, no quería que me dijeran nada. Yo estaba ocupado, yo tenía mi trabajo, yo soy ingeniero, hago mis cosas, yo no tengo tiempo para eso. Eso yo decía, esas son cosas que las tiene que hacer el apóstol y los pastores que están allí. Yo también pasé por eso. Pero cuando yo empecé a ver que Dios sanó a mi hijo, cuando yo empecé a ver que Dios restauró mi matrimonio, porque también tenía todo hecho pedazos. Yo estuve a punto de divorciarme, me llevaba muy mal con mi esposa, peleas terribles, terribles. Cuando yo comencé a ver cómo Dios comenzó a cambiar todas las cosas, comencé a ser agradecido. Y el agradecimiento me levantó para poder decirle a un hombre como este: tú también necesitas recibir lo que yo recibí. Tú también necesitas y mereces tener lo que Dios tiene para ti. Solamente tienes que abrir tu corazón, solamente tienes que abrir tu mente, solamente tienes que ser obediente y Dios lo va a hacer. Solamente debemos ser obedientes. Solamente tenemos que amar y ser agradecidos. Si Dios ha hecho algo en tu vida hoy, hasta el día de hoy, solamente tienes que ser agradecido. Y el Señor algo va a hacer en tu corazón. Amén. Les bendigo. Un abrazo para todos. Señor. Yo le digo a los hermanos: no olviden nunca que fue el Señor el que hizo la obra. No olviden nunca de dónde lo sacó el Señor.
porque a veces lo olvidamos. Cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos sanos, cuando nos sentimos limpios, olvidamos que venimos de ser leprosos, paralíticos, ciegos, cojos. Venimos de esas condiciones, pero el Señor nos hizo libres. No olvide nunca de dónde lo sacó el Señor. No olvide nunca lo que Dios hizo en usted. Como dice el pastor Germán, hay que ser agradecido con el Señor. Entonces, ¿por qué discipulamos a otros? Porque es la manera de dar de lo que hemos recibido. Es la manera de impartir y de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Que veníamos igual. Veníamos destruidos, arruinados, quebrados, veníamos perdidos. Algunos incluso habían acariciado la idea de quitarse la vida. Pero Dios fue misericordioso, extendió su mano y los sacó de ahí, de ese agujero donde estaban. Dios fue misericordioso. Entonces, mis hermanos, a veces yo sé, cuando le digo a alguien, mira, atiende a esta persona. Ah, no, yo no quiero atender gente, déjeme tranquilo como estoy. O le digo a alguien, mira, tú puedes ir a visitar aquel matrimonio. Ah, no, apóstol, yo estoy muy ocupado, como dice él. Estaba muy ocupado. Pero cuando uno decide servir al Señor, Dios va a bendecirte, porque Dios paga y paga bien. Es bueno mirar estos hombres. Mire, yo estoy seguro que los que tienen hijos de ellos están guiando a sus hijos en la palabra. Estas generaciones se salvaron porque sus hijos no se van a extraviar, no se van a perder. Sus hijos van a aprender a amar al Señor. Como aquella historia que yo cuento del Jaimito cuando le preguntaron dónde quedaba el infierno y dijo: en mi casa, maestra. Y la maestra dijo: pero ¿cómo así que en tu casa? El infierno no puede estar en tu casa. Y dijo: sí, mi papá es borracho. Cuando llega los viernes a la casa ya se ha bebido la mitad de lo que le pagan, golpea a mi mamá, nos maltrata a nosotros, nos insulta, le tenemos miedo. Y la maestra consintió con Jaimito y dijo: verdaderamente eso es el infierno. Pero unos meses después la maestra preguntó: ¿dónde queda el cielo? Y Jaimito dijo: en mi casa, maestra. Y la maestra dijo: no, pero ¿cómo? Hace unos meses decía que el infierno y ahora dice que el cielo queda en tu casa. Y Jaimito dijo: sí, maestra, porque mi papá, que se bebía lo que le pagaban en cerveza, maltrataba a mi madre, nos golpeaba, nos dejaba sin comida, se convirtió a Cristo. Y desde que él se convirtió a Cristo ya no bebe, ya no es borracho, ya no golpea a mi madre, ya no nos maltrata a nosotros, ya no le tenemos miedo, ya no nos quedamos sin comida. Jesucristo es la diferencia entre un hogar que se desmorona y un hogar que se fortalece. Jesucristo es la diferencia entre un marido que es infiel y desleal y un hombre que guarda el pacto del matrimonio. Jesucristo es la diferencia entre una familia que se disuelve y una familia que se une. Jesucristo es la diferencia entre los hijos que se pierden en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la promiscuidad sexual. Jesucristo es la diferencia a unos hijos que aprenden el temor al Señor y a caminar en la palabra y a caminar en temor a Dios y sirviendo al Señor. Él es la diferencia.